Lindo verla aquí con nosotros hoy. Amén. Nos da gozo verla aquí. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios con este tema. La esperanza de nuestra resurrección física. La esperanza de nuestra resurrección física. ¿Cuántos creen que hay vida después de la muerte? Hay vida después de la muerte. Eso es lo extraordinario y lo hermoso que Jesús nos ha dejado. Vida después de la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morirse? Usted, hermana, levantó la mano y dijo la primera. Pero, hermana, si usted se va hoy, todas las deudas suyas no las paga más. Las paga el que queda, si hay alguien. Y si no, ¿verdad? Así que nos vamos, los que tenemos deuda, digan, los que tenemos deuda, digan, los que tenemos deudas. ¿Y qué pasa que ustedes todos tienen deudas? ¿No pagan ustedes? ¿Qué les pasa? ¡Qué bárbaro! Mira, confesaron. ¿Viste? Confesaron. Bueno, los que deben dinero, si hoy se van, no pagan. ¿Cuántos deben impuestos? Al tío Sam. Si hoy se van, ¿saben lo que decía el apóstol Pablo? Decía, yo me quiero ir, pero por causa de ustedes todavía necesito quedarme. Pero él se quería ir con el Señor para estar mucho mejor. Así que hay vida después de la muerte. Vamos con este tema, la esperanza de nuestra resurrección física. Y vamos a ver al apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12? 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, vana es venir a la iglesia. No sirve si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, morir en la Biblia es dormir, no es morir. Nadie se muere, todos están durmiendo. Los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, hoy, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Que Dios bendiga esta palabra que el apóstol Pablo ha dejado sellada en la Biblia. La pregunta que debemos hacernos hoy es la que le hice al principio: ¿hay vida después de la muerte? Es lo que muchos dudan. ¿Saben por qué la gente se está saliendo de las iglesias? Porque no tiene esperanza, porque no tienen fe, porque muchos piensan que no hay vida después de la muerte. Y la única religión, entre comillas, por decir religión, que creemos por fe que existe vida después de la muerte, somos nosotros. Es el cristianismo, somos los cristianos, que entendemos que Jesús vino con un propósito. El propósito fue ir a la cruz, lo vimos el viernes, ese era el propósito de la cruz, y también resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos resucitar también y tengamos vida eterna.
La palabra de Dios dice que Jesús, usted sabe que Jesús es Jesucristo, Jesús es Salvador, el que salva. Y Cristo es el ungido, el Mesías. Es una palabra compuesta. Jesús, Jesucristo, son palabra compuesta. Y a pesar de estar 3 años y medio Jesús con sus discípulos aquí en la tierra, porque eso fue el plan de Dios, mandar a Jesús 100% hombre aquí en la tierra, a pesar de estar con sus discípulos, ellos no entendieron el significado de la muerte y de la resurrección. No lo entendieron, como hay mucha gente hoy en día que no lo entiende. Por eso no hay esperanza de vida eterna en nosotros. Por eso nos preocupamos tanto y nos afanamos de tantos quehaceres que hay en esta vida y nos olvidamos que hay un regalo que Dios nos tiene. Por gracia somos salvos, dice la palabra. No tienes que pagar nada, no hay que pagar impuestos. Por la gracia de Dios, tú y yo somos salvos, dice la palabra de Dios. Y eso es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá no necesitas hacer obras buenas, acá no necesitas hacer obras. Las obras son las consecuencias de tu fe. Es bueno hacer obras, claro, pero no te lleva al cielo. Pero las consecuencias de tu fe son las obras. Por ejemplo, el día de hoy las obras es regalarle al pastor un cheque de $1000. Esa es una obra buena. Nadie dijo amén. Ni tú, Gerino, dijiste amén. No, no eres porra, tú tienes que ayudarme y darle con el amén. Ya se asustaron todos. ¡Qué bárbaro! Entonces Pedro, Santiago y Juan dudaban de esa profecía. Pedro, Santiago y Juan parecía que eran los discípulos preferidos de Jesús. Aunque Jesús dice la palabra que no hace excepción de personas. Pero estos 3 discípulos se le pegaban a Jesús en todos lados. Y eso es lo bueno de ser discípulo de Jesús, estar al lado de él. Y Pedro, Santiago y Juan dudaban de esa profecía. Marcos dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas arriba. ¿Se acuerda cuando el Señor fue elevado ahí y aparecieron, fue llevado ahí en el monte y aparecieron ahí en una luz, un esplendor? Ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando lo vieron, Moisés y Elías, aparentemente de acuerdo a lo que dice la Biblia, no murieron. Moisés y Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bueno, hablo de Moisés que no murió porque no encuentran o no encontraron su cuerpo. Elías fue arrebatado al tercer momento en el monte, ¿verdad? Haremos una enramada. ¿Por qué Pedro le dijo a Jesús, hagamos 3 enramadas? Chozas dijeron ahí. Son enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque Moisés y Elías, ¿acaso ellos también pueden darnos la salvación? No. Pedro inclusive estaba confundido. Pedro siempre fue un apóstol, un discípulo interesado, diga interesado. Él quería ver los milagros, quería ser parte de los milagros, como muchos de nosotros. Queremos a un Jesús que nos haga un milagro, que nos sane, que nos liberte de la esclavitud. Pero no amamos a Jesús. Lo amamos solamente y lo buscamos para que Él nos haga ese milagro. En este pasaje viene que Moisés y Elías habían tenido una conversación con Jesús y les pregunta, ¿significa que estos 2 profetas estaban vivos? ¿Estaban vivos? En el caso de Elías, dice la Biblia que fue arrebatado al cielo, como dije antes. Y eso vamos a leerlos en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Reyes. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más, si no, no. Y aconteció que yendo y ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Arrebatado. ¿Por qué Elías fue arrebatado? Y vivo. ¿Por qué está vivo? Salmo 68,
17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, cuando habla de carros. O sea que Elías, el profeta, fue trasladado directamente al cielo, y ese torbellino no era algo común. Podríamos decir, ¿qué pasó? ¿Vino un huracán? ¿Vino un torbellino? ¿Qué es lo que pasó? Ese torbellino no era común, fue un ejército de ángeles que lo levantaron y lo llevaron al cielo. Qué interesante que es eso. Y noten la declaración que hace el salmista: los carros de Dios son 20.000 y más millares de ángeles. Cantidades de ángeles. Dile al hermano que está al lado tuyo, tú no eres ningún ángel, tú eres medio diablo, dile. Y también dile otra cosa. Si quieres que Dios te arrebate al cielo, cuando Él venga, tienes que adelgazar, dile. Más bien adelgaza, porque si no, no subes, hermano. De modo que Elías no fue tirado de una montaña o valle como alguien cree, sino que fue llevado directamente al cielo. Y el cielo se menciona más de 500 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. El cielo. La Biblia revela 3 distintas definiciones del cielo. Hay 3 distintas definiciones y conforme a la altura. Cielo, el espacio, o sea, la atmósfera, el arco visible en el cual las nubes se mueven, de acuerdo a Génesis 8.2 y Primera Reyes 8.35 y Santiago 5.18. O sea, el espacio, la atmósfera, el arco visible en el cual las nubes, donde usted ve las nubes, decimos las nubes están en el cielo. No están en el cielo. Es el primer cielo. Cielo, los cuerpos celestiales, el espacio exterior, el lugar donde están los planetas, estrellas y las galaxias, de acuerdo a Génesis, a Nahum, a Hebreos. Cielo, el lugar donde Dios y los ángeles residen, la habitación de Dios, de acuerdo a Pablo en Corintios y Apocalipsis. Y la tercera definición se refiere al lugar de residencia de Dios y sus ángeles, el tercer cielo. Algunos dicen que hay un cuarto cielo, cuando queremos nosotros elevarnos a esa presencia en el Espíritu, a un cuarto cielo. No muchos cristianos llegamos a ese nivel espiritual. Entonces los judíos y otras religiones piensan que Enoc, Elías y Moisés subieron al cielo directamente a la presencia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Dice, nadie ha ascendido al cielo o visto a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que hay que entender bien el contexto para poder definir lo que estamos tratando de enseñar. Nadie ha ascendido al cielo o visto a Dios. Porque si alguien ve a Dios, dice la Biblia, que ¿qué? Morirá. O sea, el que dice, yo he visto a Dios, Dios se me apareció. La Biblia no dice eso. Y nadie subió al cielo, dice Juan, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿A qué cielo subió Enoc? ¿A qué cielo subió Elías? ¿Dónde subieron ellos? ¿A qué lugar de esos 3 cielos? Juan dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Dónde está Jesús? El Hijo del Hombre, Jesús. ¿Dónde está? En el cielo, en la presencia de Dios. Y Juan dice más adelante, 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús y el Padre, una sola cosa son. Cuando usted habla de Jesús, está hablando de Dios. Hay una Trinidad aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son unos. Así que cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios mismo. Muchas religiones no creen eso, los judíos no creen eso, y otras religiones tampoco lo creen. A Dios le vio, dice la palabra en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. O sea que Cristo declaró plena y llanamente que solamente hay un individuo en toda la humanidad que ha ascendido al cielo, que es Jesús. Hay 3 cielos. Algunos dicen hay un cuarto cielo. Hay un libro escrito de un cuarto cielo que habla en un contexto espiritual que es muy fuerte. O sea que este versículo no es ambiguo o simbólico. La declaración del Salvador es directa. No hay un simbolismo que vamos a estar a la presencia de Dios cuando realmente pasemos de esta vida a la presencia de Dios. No es simbólico, es literal. Ningún hombre excepto Cristo, dice la palabra, ha estado en el cielo. Pero nosotros decimos, ay, pero mi abuelita, yo me acuerdo una persona a la que fuimos a visitar años atrás, me dice, mi mamá es buena, si se muere se va al cielo. Tenemos la costumbre nosotros de decir, el que se murió se va al cielo. Y no es así, porque el que se muere primero duerme, diga duerme.
Ahora dile que está al lado tuyo, no te duermas, dile. Entonces, primero, duerme. Segundo, el espíritu va a Dios. El espíritu del hombre va a Dios. El aliento de vida va a Dios. El espíritu no muere, no duerme, va a Dios. El alma está allí. Lo que nosotros podemos perder es la salvación, es nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que va al cielo? Se murió, está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Nada. Es el espíritu que vuelve a Dios. Claro, ahora si entendemos que Dios está en el cielo, entonces yo digo, bueno, está con Dios en el cielo. Lo puedo figurar de esa manera. Pero el espíritu vuelve a Dios. Es muy importante entender eso porque a veces nos hacemos confusiones. Se murió mi hermano, mi hermana, mi tío. Se murió mi esposa. Gracias a Dios que se murió. No digo, gracias a Dios que está en el cielo. Usted dirá eso, ¿verdad? Gracias a Dios que está en el cielo. Y yo le hago eso para que mire que está al lado suyo y dice, estás muy triste, dile. ¿Acaso no resucitó Jesús? Dile. ¿Acaso no resucitó Jesús? Entonces ningún hombre excepto Cristo ha estado en el cielo. Si Enoc, Elías o Moisés hubieran ido al cielo, ellos habrían visto a Dios. Todos entendemos eso. Pero sin embargo dice que nadie ve a Dios, si no morirá. Entonces estamos tratando de entender la palabra de Dios y a veces salirnos de las religiones que nos engañaron y nos dejaron en la ceguera. Si este fuera el caso, ambos, Juan y Cristo, serían entonces mentirosos, por lo que están diciendo ellos. El Mesías hubiera pecado y nosotros no tendríamos Salvador. Y Dios hizo claro esto cuando le dijo a Moisés en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así que no vengamos con fábulas, con cuentos chinos, decimos por allí. Ay, Dios se me apareció, lo vi a Dios. Vi a Jesús en una tortilla. Usted vio la tortilla porque tenía hambre, pero ahí no estaba Jesús en la tortilla. Entonces de Moisés leemos explícitamente en Deuteronomio. ¿Qué leemos? En Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hablando de Moisés. Josué 1:2 dice, Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Pero no lo encontraron. ¿Dónde está? Y morir es dormir. Y cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús era una visión sobrenatural. Cuando hablamos de visiones sobrenaturales, ¿aparecieron en cuerpo, alma y espíritu o era una visión sobrenatural? Y por eso no requería ni significaba que estos dos profetas estuvieran vivos en ese momento. Es una visión. ¿Usted sueña visiones? ¿Cuántos sueña que van a ser ricos en un año? Eso no es una visión, es una mentira del diablo. Porque si Dios te hace rico, la primera cosa que vas a hacer es dejar de venir a la iglesia. Así que dile al que está al lado, nunca vas a ser rico, dile. Amén. Muerte equivale a dormir. Muerte equivale a dormir. Juan 11:11, dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, diga duerme. Duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo, Lázaro ha muerto. Porque acuérdense que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Entendían las cosas literalmente. Lo que ellos veían, creían. No entendían el lenguaje espiritual. Porque para entender el lenguaje espiritual tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Tienes que tener la mente de Cristo. Si no tienes la mente de Cristo, eres un hombre natural, dice Pablo. Y los hombres naturales no disciernen las cosas de Dios. Por eso hay muchos que no entienden la Biblia, que no saben interpretarla, porque no han nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Meterte en el vientre de tu madre? No. Por fe abrir tu corazón
y decirle, Jesús, entra en mi vida, mora en mi vida, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Aleluya, dígale, te acepto como Señor y Salvador. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Si usted no hace eso, usted no tiene la mente de Cristo. Y no va a entender la palabra de Dios. ¿Cómo no entendieron los discípulos? Cuando el Señor le dijo, le tuvo que decir, está muerto. Porque le dijo, duerme. Y no entendieron. Por eso nosotros los cristianos, ahí voy a decir algo que no sé si me gusta. El día que esté aquí no sé si voy a estar con un cofre aquí. No quiero que me lloren. Lo único que pueden hacer cuando yo esté aquí en un cofre es venir con cheques y ponérmelo dentro del cofre, así los cobro en el cielo. Y espero que tengan dinero en la cuenta, porque si no me bajo. Les aseguro que me bajo y si no puedo cobrar el cheque que usted me pone en el cajón, me voy a enojar con usted. Yo escuché por ahí, hermano Gerino, que alguien dijo, yo cancelo mi cuenta, le pongo el cheque y cancelo mi cuenta, si usted no lo cobra en el cielo. Muerte equivale a dormir. Jesús usa primero la expresión duerme y después le dice a sus discípulos, estás muerto. Estaban las hermanas ahí. Tampoco las hermanas, ni Marta ni María entendieron. Todo lo que existe tiene que tomar vida en él. Todo lo que existe tiene que tomar vida. Tomar la vida de él. Escuche esto porque esto es importante para que usted se lo lleve a su casa. Y lo dice Pablo. Porque en él fueron creadas, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para nosotros. No, y para él, y él es antes, y si él es antes, estaba antes de la fundación, y si estaba antes, Dios y el Padre estaban ahí. Mire, ahí está. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él, ¿qué? Subsisten. ¿Sabes por qué estás vivo tú y yo? Por él. Estamos en las manos de él. Si él nos suelta, nos caemos. Y eso es lo importante que tenemos que nosotros entender. Dile al que está al lado, tú subsistes por la gracia de Dios. Estás vivo o viva por la gracia de Dios. Aleluya. Esa palabra, subsistir, en griego parece que fuese una palabra alemana, porque es singestenken. Mire qué palabra en griego. Singestenken. Parece una palabra alemana. Significa subsistir. Y quiere decir que todas las cosas del universo tienen coherencia. Los planetas, todo subsiste, todo se mantiene vivo. Acuérdense que la Tierra es una... Alguien salió por ahí diciendo que ahora la Tierra es cuadrada, pero es mentira. La Tierra es, de acuerdo, ¿se acuerdan? Colón descubrió que la Tierra es redonda, flat en los dos hemisferios, pero es redonda. Y está sostenida en el aire. Y usted y yo estamos por la gravedad, estamos acá parados. Pero la Tierra está en el aire. ¿Se imagina usted lo que es eso? Nosotros nos hacemos problemas por tantas cosas, sin embargo, Dios tiene la tierra así. Hay fotos por ahí que lo vemos a Dios teniendo la tierra así. Imagine usted que Dios haga así. Más vale que se despierte del sueño porque nos caemos todos. Meteoritos que pasan por allí, cerca de la tierra, y no le pegan a la tierra. En Él subsisten todas esas cosas que son maravillosas, que nosotros no las podemos entender. Nunca las vamos a entender, pero en Dios esas cosas existen y están allí y nosotros estamos dentro de la tierra. Todo tiene coherencia, todo tiene significado, todo tiene un propósito y todo tiene una unidad en Dios. Ahora aparecieron, de los 5 apareció un sexto planeta. No sé si es verdad, por ahí dicen. El Señor vive y por eso existe. El Señor no murió, mejor dicho, 3 días. Y resucitó al tercer día, dice la palabra. Pero en Él siguen subsistiendo todas las cosas. Dice la Biblia en el primer versículo de Juan,
En el principio era la palabra de Dios, o sea, el verbo. Verbo es palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne en Jesús. Y habitó entre nosotros, vino a morar entre nosotros a través de la persona de Jesús, pero Jesús ya existía. Es tan difícil para los judíos entender que Jesús y Dios es una sola persona. Es tan difícil para ellos aceptar al Hijo de Dios. Y ellos dicen, es un profeta. Fue una persona que hizo milagros. Así está el pueblo de Israel. Así estamos muchos cristianos todavía hoy en día. Pensamos que Jesús existió en un tiempo, pero ahora ¿dónde está Jesús? Nos dejó solos. Pero Él dice, no los voy a dejar solos, les envío un consolador. El Espíritu Santo es el que te habla. Por eso es importante aceptar a Jesús. No seas un hombre o una mujer solamente que llegue los domingos a la iglesia. Tienes que abrir tu corazón a Jesús, tienes que abrir tu mente y aceptarlo por fe y decir, Jesús es Dios y es mi Salvador. Hoy lo recibo en el nombre de Jesús, lo dejo entrar a mi vida. Alguien me dijo tiempo atrás, es que es difícil que Dios pueda perdonar mis pecados, que los hice tantos pecados, he dañado tanto, alguien me dijo a mí. Pero ¿sabes una cosa? Una de las cosas importantes en la Biblia es entender que Dios es amor. De tal manera amó Dios, te amó a ti, a mí, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios te ama. Lo único que tienes que hacer es reconocer los errores que cometiste y decirle, no lo voy a hacer más. Me acuerdo que un día le regalé un anillo de brillante a mi esposa de $6,000. No lo voy a hacer más. No, eso no. La tercera persona de la Trinidad, o la segunda persona, Padre e Hijo, ya existía desde que viniera la tierra, desde que la tierra existiera. Jesús estuvo presente cuando el mundo fue creado, dice la palabra. Cuando los soles, las estrellas, el universo fue lanzado a la creación, ya Él existía. Es la fuente de vida. Lo que nosotros o vosotros aquí en la tierra caminando fue el verbo, un verbo hecho carne. La palabra de Dios hecha carne. Jesús vino con la Biblia bajo el brazo. Hecho carne la palabra de Dios. Cristo vino con un elemento para unificar lo humano con lo divino. Nosotros, lo humano con lo divino. Y Él vino y se hizo hombre. Por eso nos entiende. Por eso entiende nuestras debilidades. Lo único que Jesús no entiende es esa gente que no viene a la iglesia. Dice, yo no lo puedo entender eso. O esa gente que es dominguera nada más. Dice, yo no la puedo entender. O esa gente que viene a la iglesia y todavía no me conoce. Jesús no lo puede entender. Pero lo demás, Él te entiende. Él te entiende cuando tienes hambre. Él entiende cuando estás sufriendo. Él entiende cuando todavía no tienes los papeles de inmigración. Pero lo importante es que Él te ama. Dile al que está al lado suyo. Lo importante es que Él me ama y que no me va a dejar, dice la palabra. No te voy a dejar, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Eso es lo importante, que Jesús no te va a dejar ni te va a abandonar. El único que tiene vida en sí mismo, dice la palabra, es Él. Es Jesús. Jesús dice, yo tengo vida y la puedo tomar y retenerla. O la puedo entregar. Así lo hizo Él. Nadie le quitó la vida. Él en forma voluntaria la dio. La tuvo que dar. Padre, tú y yo uno solo somos, le dijo el Padre. Y en la cruz, ¿se acuerdan el viernes cuando hablamos? En tus manos entrego yo mi espíritu. Dice también que Él era la vida y la luz era la vida de los hombres. Y hoy, hermanos, tú que lees la Biblia, y si tú no la estás leyendo, empiézala a leer. Te vas a dar cuenta, en cualquier lugar que la abras, te vas a dar cuenta que no fue un libro escrito por ser humano, por un hombre, por una mujer, por alguien inteligente. No, es un libro que fue escrito por Jesús mismo, por Dios mismo. Es un manual de instrucciones divino. Vas a encontrar allí todas las cosas que tú estás necesitando, que tú estás buscando, desde la A a la Z. No necesitas ir a la escuela inclusive. Pastor, yo no sé leer. Abre la Biblia y Dios te va a enseñar a leer.
Empieza a leerla todos los días, empieza a buscar de Dios, empieza a enamorarte de Jesús y vas a ver cómo no vas a dejar de venir a ver a la iglesia. Vas a querer venir a la iglesia todos los días. Y me vas a decir, pastor, queremos servicio todos los días. Eso es necesario. En esa misma resurrección vemos ese hecho de que Jesús es vida misma, una vida, poder en vida. Y que nosotros tenemos que vincularnos con la vida de Jesús. ¿Cuántos nos hicimos judíos? ¿Cuántos tenemos la sangre de Cristo? Tenemos la sangre de Él. Somos ciudadanos del cielo. Ahí pertenecemos nosotros. La única esperanza que Lázaro tenía de cobrar vida era si Cristo se acercaba a él y le comunicaba vida a través de su palabra. Y Jesús le tuvo que decirle a María, la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Estaba ahí en la tumba. Yo no soy no estoy muy enamorado con los cementerios, ni con esas propagandas que salen hoy en la televisión, que dice, tu futuro cuesta $10.000, tu funeral, tu servicio recordatorio, tu cementerio cuesta $10.000. No permitas que tus seres queridos sufran si tú te mueres en pagar esos $10.000. Yo digo, Señor, yo me tengo que morir para que otro sufra. No voy a hacer eso. $10.000. Me están anunciando a mí de una muerte que yo no la creo eso. ¿Acaso tú vas al cementerio a llorar al que está muerto? No hay nadie ahí. Ahí no hay nadie. Dile que está al lado tuyo. Los únicos que están ahí en el cementerio son los vivos que te cobran el dinero. Los que te metieron ahí, pero ahí no hay nadie. ¿Estás entendiendo que no hay nadie? No hay nadie. Yo quiero que tú me llores a mí en vida, no en muerte. Solo recuérdame, pero no me llores en muerte. Y si vas ahí, yo quiero tratar de ayudarte a quitarte las vendas de tus ojos. Yo sé que perder un ser querido es doloroso. Perder un ser querido es doloroso. Pero ir a llorar a alguien a un lugar donde no hay nadie es peor. Y vas a seguir pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Ellos se van a hacer ricos, pero tú no lo vas a recobrar. Ya se fue. ¿Me estás entendiendo? Dile al que está al lado tuyo, hay resurrección después de la muerte. Dile, hay resurrección después de la muerte. Hay resurrección después de la muerte. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. First. En mi Biblia está en inglés, dice first. La suya también dice first. Primero. Luego, nosotros. Dice acá los que somos vivos, dice acá. No, los que estamos vivos, dice acá. No dice los que somos vivos. Los que estamos vivos, los que hayamos quedados. Acá dice, en mi Biblia dice, todos los que vienen a majestad. Acá dice eso. Seremos arrebatados. Porque los que no vienen a esta iglesia dicen no. Y eso transmítaselo a otros por allá afuera. Iglesias que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, quizás no vayan al cielo. Acá dice, solo los que vienen a majestad. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando Jesús resucitó, nos abrió un camino. Nos abrió un camino de fe, de esperanza. ¿Sabes? Cuando estemos con el Señor, no va a haber muerte ni dolor. No va a haber enfermedad, no va a haber llanto. No va a haber tristeza. Lo de aquí es simplemente pasajero, temporal. A veces nuestro cuerpo sufre. A veces sufrimos por falta de dinero.
A veces perdemos la fe y la esperanza por situaciones difíciles, por pasar por un desierto, sin saber qué va a pasar mañana. Tantos divorcios hoy en día, tantos hijos que se van al mundo, tanta gente que se aleja de las iglesias, porque ha perdido esa esperanza genuina de saber que el mañana es diferente al de hoy. Hay una esperanza que es completamente diferente a la que tú y yo estamos pasando. Mi muerte aquí es simplemente algo instantáneo, algo pasajero. Dice Pablo, pasamos de lo temporal a lo eterno en un instante. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de los pies. Y Él ha resucitado para darnos una sola cosa que podemos ver ahora. En este último cortito video, no lo iba a mostrar, pero lo voy a mostrar porque ya Jesús ascendió al cielo. Pero quiero mostrarlo para que usted vea por qué Él ha resucitado. Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. La palabra que Él empieza, cuando entró ahí, el volumen estaba un poquito bajo. Y Él entró, Jesús, a sus discípulos y les dijo, paz a ustedes. Por eso Él resucitó. Porque Él vino a traer paz a nuestros corazones. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Quizás tu corazón está turbado, quizás estás pasando situaciones difíciles, pero confía en Él. La paz de Dios, la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Dios misma en tu corazón, de saber que el mañana no es nuestro, que si Dios decide llevarnos a la presencia de Él, es porque es su voluntad. Nada se mueve si no es voluntad de Dios. Cualquier situación que estés atravesando, tiene que haber paz en tu corazón. Porque la voluntad de Dios, permisible, se está haciendo. Tú me dirás, pastor, ¿puedo estar en paz si pierdo un trabajo? ¿Puedo tener paz si estoy pasando una situación de enfermedad que no sé qué va a pasar mañana? ¿Puede haber paz en mi corazón si mis hijos están pasando situaciones difíciles? Sí, tiene que haber paz. No somos de este mundo. Estamos aquí en una forma temporal, pasajero. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos vayamos de aquí, solo queda la historia. La historia que quizás hemos dejado grabada en un disco, en un libro, o quizás en alguna revista. Una historia que diga desde que naciste
hasta que te fuiste. Y dentro de esa historia es posible que tú cuentes tus penurias, tus tristezas y tus alegrías. Y cuando tus hijos y tus nietos vean esa historia, van a decir, este fue mi abuelo, mi abuela. Nada más. Solo una historia, porque somos pasajeros. Pero hay una sola esperanza de esa resurrección y de que un día volveremos con Jesús a tomar posesión de este lugar, con cuerpos transformados, siendo Él el Trump de la iglesia, siendo Él el que venga a reinar por 1000 años, por la eternidad, dice la palabra, no 1000 años. Y Satanás ya no va a estar. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. No hay otra. Lo que estás pasando ahora es temporal, así que cierra tus ojos ahí. Yo quiero transmitirte la paz de Jesús a tu vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibe solo